Y vamos a ver Buenos Aires en 10 minutos, en un cuarto de hora como mucho, para ver que en estos momentos vuestro Buenos Aires se está desarrollando de manera eh, como un pulpo, ¿no? Donde sus tentáculos están extendiéndose a lo largo, a partir de ese centro se están extendiendo a lo largo de unos viarios y de unos ferroviarios de manera tentacular, con un monocentro y con unos radios, y eso os ha dado la idea de ir haciendo unas circunvalaciones como las hacía Otto Wagner en 1912 en Viena, pero que al final no crean más que más congestión, porque van fomentando la centralidad. Cada circunvalación que se hace fomenta la centralidad, y al fomentar la centralidad está fomentando la congestión, la especulación del suelo, el incremento de valor, la captación por parte del propietario del suelo de los beneficios que genera la actividad productiva, etcétera, etcétera. Tiene todos esos males, y el modelo que en estos momentos se está desarrollando en Buenos Aires es este modelo de pulpo tentacular. Cuando Buenos Aires no es así. Buenos Aires tiene esa directriz esencial, que es la costa del río de la Plata, y sus generatrices, que son las perpendiculares, los riachuelos perpendiculares. Y a partir de ahí, de esa direccionalidad principal y esa direccionalidad secundaria, de la directriz general, podéis articular esa visión reticular de la metrópolis, que ya la tiene, y en algún momento de la historia de Buenos Aires se ha ido inspirándonos la palabra, pero ha habido algunas personas con la inspiración como para haberlo entendido subconscientemente. Veis aquí esos afluentes, esos ríos que desembocan en el río de la Plata, como tienen sus propias cuencas, como esas cuencas son paralelas entre sí, no son radiales, no son orbitales, son paralelas entre sí, con diferentes características. Y eso es lo que hay que organizar a través de esa profundidad, de ese gradiente de lejanía del sistema Río de la Plata, donde tiene que haber una serie de conexiones transversales y una serie de centralidades que van cumpliendo una función complementaria en función también de cuál es esa espina de pez, cuál va a ser las funciones que van a cumplir esa espina de pez, ¿no? Este es vuestro sistema reticular, que tiene sus diagonales que, como he dicho, están justificadas en las largas distancias históricas, las carreteras y los trenes de esas largas distancias. Los trenes encajan perfectamente en el sistema reticular, puesto que antes os he puesto el modelo de radialidad de los trenes y reticulación de las vías de transporte de vehículos, ¿no? Están esas radiales perfectamente integradas, y esto incluso no es de Buenos Aires, es de todo un sistema territorial de gran escala. Fijaros a la izquierda cuáles son vuestros viarios prioritarios, y cuando uno analiza cuál es la estructura de esos viarios prioritarios, automáticamente te sale esa retícula, que no es cuestión de la pequeña escala urbana o urbanística de la ciudad, sino que verdaderamente hay que entender el territorio en el cual una metrópolis se asienta, para entender cómo se tiene que articular esa metrópolis dentro de un conocimiento topográfico general. Como veis, ya vuestro propio territorio tiene una articulación reticular, ¿no? Y los antiguos, que no eran tontos, esto lo hicieron también con ese sentido reticular. Fijaros a la izquierda cuál es la localización de el tamaño de las poblaciones dentro de la provincia de Buenos Aires, y cómo los bordes administrativos de esos municipios tienen todos ellos esos dos ejes, ¿no? De la directriz y la generatriz, y tienen esos bordes, esa estructura reticular. O sea, ellos lo habían entendido. Y bueno, pues podría seguir dando ejemplos de cómo se articula. Veis ahí en 1947, 1960, cómo va creciendo, cómo se organizan a lo largo de unas líneas consecutivas, todos esos centralidades. Incluso el diseño de cada uno de esos municipios en sí mismo asumen esa directriz y esa generatriz, y tienen esa función reticular en pequeña escala urbana, pero que está sabiendo leer la escala superior. Por lo tanto, yo lo único que pido es que abramos los ojos, no seamos miopes, y veamos esas articulaciones entre las diferentes escalas para poder tomar las decisiones correctas a nivel metropolitano. Incluso
la propia región metropolitana, fijaros, no forma un círculo, forma un rectángulo y por lo tanto, ¿para qué voy a seguir dando más ejemplos de cómo Buenos Aires no es un semicírculo? Buenos Aires es un sistema reticular. Aquí lo tenéis ya con esas diversas centralidades y esto ya requeriría pues, hacer un plan estructural de Buenos Aires, que no lo vamos a hacer, pero bueno, si entre todos queréis que algún día lo hagamos para el Cava, estaré encantado de colaborar con vosotros para hacerlo. Hay que ir seleccionando esas centralidades, viendo si son correctas, darles una función, ver cómo se articulan en un sistema ferroviario y viario, ver cómo se articulan con un sistema medioambiental, y eso es lo que es una planificación estructural. En alguna ocasión habéis tenido una síntesis de esquema director donde se daba importancia a esas vías paralelas al Río de la Plata y que son las que conforman los gradientes con respecto a la directriz principal. Y bueno, pues habéis incluso diseñado una serie de circunvalaciones que es que no son circunvalaciones. Cuando yo veo esa primera circunvalación de puntos, con ese ángulo no sé si se ve, no se ve el puntero, ¿no? Yo ahí no veo círculos, e incluso aquellos que querían hacer círculos no han podido hacerlos y han tenido que hacer un sistema reticular incipiente, y lo que hay es que darse cuenta y no seguir intentando imponer una racionalidad absurda a un sistema que no lo es, ¿no? Y luego aquí hace unos meses tuvimos un curso con la Sociedad Central de Arquitectos y uno de los miembros de ese curso, de los participantes, una profesora de Córdoba, Yolanda Aguado, hizo esta propuesta de localización de las diversas funciones, de las especializaciones y las caracterizaciones de esas centralidades urbanas. No sé si está bien o está mal, porque yo desconozco Buenos Aires, pero vosotros sabréis, y si hay algún error, pues lo podemos resolver entre todos. Quería daros 2 o 3 puntos para finalizar, ¿no? Primero, en los próximos 30 años vais a necesitar 560 kilómetros cuadrados de superficie residencial. Va a haber entre vosotros que van a decir, bueno, qué barbaridad, es imposible, ¿no? Prácticamente en los próximos 30 años vais a tener que hacer un 50% de lo construido en Buenos Aires en los últimos 300. Bueno, pues para aquel que no se fíe de esta declaración, aquí tenéis cómo se calcula, cuáles son las cifras. No es solo incremento de población, es incremento de bienestar, reducción del tamaño familiar, incremento por lo tanto del número de familias. Y aquí tenéis los cálculos que, como esto está grabado, lo podéis parar y lo podéis estudiar y veréis que salen al final 360 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, eso como habéis visto por la mecánica de conformación de la metrópolis, hay que ver cómo esos 360 kilómetros cuadrados se van localizando en las estaciones de tren para que esa gente no tenga 360.000 vehículos más para entrar. Bueno, serían muchísimos más de 360.000. Para tener que ir al centro de Buenos Aires y colapsar definitivamente la metrópolis y Argentina, ¿no? Sino que tengan la posibilidad de llegar a cualquier sitio de la metrópolis a través de un tren de cercanías y por lo tanto esos 360 hay que ponerlos en las diferentes centralidades urbanas que hemos visto antes, con una alta densidad residencial, a menos de 1 kilómetro para poder ir andando en bicicleta a la estación. Y vosotros lo que vais a hacer es una de las líneas, la gran directriz, vais a hacer unas centralidades, pero esas centralidades tienen que tener una densidad residencial importante para cumplir esas funciones. Ahí tenéis para los cálculos y aquel que quiera se los lee. Por lo tanto, vais a tener unas centralidades a lo largo de esa espina dorsal de la metrópolis, que es esa directriz principal, ¿no? la direccionalidad principal, y luego no vais a diseñar los ejes, generatrices, porque sería ya hacer un plan estructural completo, pero tenéis que tener en cuenta, en función de cuál de las centralidades de la directriz vais a seleccionar, cuáles son las funciones que se van a generar en esa generatriz para ver cómo esa conexión entre el sistema metropolitano y el sistema más local de esa generatriz, qué funciones, qué diferencial de funciones y qué proporcionalidad de funciones va a tener que tener cada una de ellas. Después, si tuviéramos que desarrollar el conjunto, tendríamos que desarrollar cada una de esas generatrices, esto con sus subcentralidades y sus funciones complementarias y sus articulaciones con el sistema ferroviario.
La diferencia entre un sistema de radiales y un sistema de reticular para el diseño de esas centralidades es importante. En un sistema radial, pues todas las centralidades van a ser similares, simplemente van a tener un gradiente de minoración en función de lo lejos que estén de la centralidad monocéntrica, ¿no? de la gran centralidad metropolitana. Van a ser similares y simplemente la que esté más lejos va a ser más pequeña y la que esté más cerca va a ser más grande. En un sistema reticular, no. En un sistema reticular, cada una de ellas juega un papel diferente y, consecuentemente, habrá que dotarla, cada una de ellas, de una proporción de actividades que puede ser flexible, evidentemente, porque el mercado manda y hay que permitir una flexibilidad. No se puede pretender imponer una estructura desde la administración, pero hay que saber más o menos, porque las funciones van a ser diferentes y habrá que fomentar ciertas funciones y jugar a sinergias entre funciones. Por tanto, cada una de esas centralidades tendrá un papel diferente. Si tuviéramos que desarrollar una de ellas, creo que esto es lo que se hizo para Riachuelo, ¿no? Veríamos dónde tendrían que estar esas diversas centralidades para cumplir su función metropolitana y su función urbana, y después iríamos a desarrollar cuáles son las zonas verdes que se tienen que proteger, cuáles son los sistemas de viario que hay que complementar, ¿no? Y cuáles son, dónde se pueden localizar todas esas funciones que antes os decía, discontinuas, de vivienda, de actividades productivas, de equilibrio social. Entonces, lo que os estoy diciendo es que en lugar de un pulpo, lo que hay que hacer en Buenos Aires es una brocheta, donde tú tengas parte de la carne del pulpo, esos trozos de pulpo, pero entre medias haya un verde, haya unos vegetales y sean manejables cada una de esas brochetas y cada uno de esos trozos de carne uno a uno, y uno se los puede ir comiendo a medida que los va necesitando, en lugar de un pulpo que no te lo puedes comer, y es más, depende del tamaño del pulpo, puede que sea él el que te coma a ti. Por lo tanto, mi sugerencia a Buenos Aires es que deje de ser comida por un pulpo para hacer una parrillada de brochetas de brochetas de pulpo que se pueden gestionar y manejar bien desde una administración coherente e inteligente. Este es mi mensaje final y, por lo tanto, muchísimas gracias por haberme escuchado durante un poco más de una hora. Muchas gracias.